Rusia, mediados de junio de 1941. Un país confundido e inseguro. Abundaban los rumores de invasión alemana. En el Kremlin, los líderes parecían ignorar la amenaza nazi. Millones de soldados alemanes esperaban en la frontera de la URSS para lanzar la ofensiva más sangrienta de la historia, la batalla que decidiría a la larga la Segunda Guerra Mundial. El mundo en llamas. Barbarroja. Junio, diciembre 1941. Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren, öffnen die Mädchen erstaunt die Türen. Ein Baum, ein Baum, ein Baum, ein Baum, ein Schuss gegen den Schiff, Rassapum, Rassapum, ein Schuss gegen den Schiff, Rassapum, Rassapum. Hitler, en julio de 1940, regresaba victorioso de Francia. Estaba en la cúspide. Lo rápido de sus conquistas había asombrado hasta sus generales. Las dudas habían sido calladas, la oposición descontar. Hitler podía informar: sigue en turno Rusia. En mi lucha, Hitler escribió: cuando hablamos de nuevos territorios, debemos pensar en Rusia. El destino mismo nos indica ese camino. Rusia proporcionaría gran espacio vital para el pueblo alemán. El alemán común y corriente, como un ruso ordinario, como cualquier persona de cualquier parte, se sorprendió del pacto de Hitler con Stalin en agosto de 1939. Para todos, había sido el cambio de opinión más increíble entre los rivales más encarnizados del mundo. El pacto nazi-soviético sirvió para los propósitos de Hitler, evitando obstáculos en la conquista de Polonia y Francia. También por su parte, Stalin ganó una tregua mientras organizaba su ejército después de las purgas de los 30. Él también había contado con una larga lucha entre Alemania y los aliados. Después de la escasa efectividad del ejército ruso en Finlandia, se dieron pasos para reformarlo. Cuando llegó la noticia a Moscú de la victoria aplastante de la Wehrmacht en Francia, las reformas se aceleraron, pero no se habían completado para el verano de 1940. De todos modos, Stalin se aprovechó, con Hitler ocupado en la batalla de Inglaterra, e invadió los estados del Báltico, Estonia, Letonia y Lituania. El mismo mes, la región de Rumanía, conocida como Varsavia y Bucovina del Norte, movida que para Hitler acercó a las tropas rusas peligrosamente a los pozos petroleros de Rumanía, la única fuente de petróleo de Alemania, vital para sus tanques, aviones y barcos. Con la mayoría de sus fuerzas aún en el oeste, Hitler no intervino.
sino que aumentó la presión diplomática para atraer a los Balcanes hacia Alemania. Primero, el rey Boris de Bulgaria fue invitado a visitar a Hitler ese otoño. Después, fue convidado el príncipe Pablo de Yugoslavia y el joven rey Miguel de Rumanía. Miguel ya estaba convencido por su primer ministro pro-alemán, Antones, que cuando se difundió la noticia de que Rumanía y Hungría se habían aliado a Alemania, los rusos reaccionaron virulentamente. Acusaron a Berlín de violentar el espíritu del pacto de agosto de 1939. La frágil amistad entre Rusia y Alemania empezaba a peligrar. Ese mismo mes, Hitler reforzó el eje, firmó nueva alianza militar con Italia y Japón, factor tripartita. Iba dirigido en teoría solamente a los Estados Unidos y a Gran Bretaña. Los rusos pensaban otra cosa, protestaron airadamente. Hitler invitó al más íntimo consejero de Stalin, Molotov, a Berlín para ayudar, según él, a esclarecer la situación. Aun cuando Molotov se encontraba en Berlín, Hitler le ordenó a sus generales organizar un ataque contra Rusia. Estos respondieron con un plan detallado llamado Operación Barbarroja. La operación fue nombrada así en honor a Federico I, quien fue emperador del Sacro Romano en el siglo VII y era apodado así por el color de su alma. La Unión Soviética. Este fue un enfrentamiento que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, exactamente el 22 de junio de 1941. Dicha operación tenía como objetivo principal poner en acción el plan ideológico de la Alemania nazi de conquistar la Unión Soviética Occidental y repoblarla de Alemania. El objetivo ideológico de la Alemania nazi era conquistar la Unión Soviética Occidental para repoblarla con alemanes. Finalizó en diciembre con la retirada de las tropas alemanas debido a la llegada del invierno y la contraofensiva soviética. Originalmente fue una gran sorpresa para muchos involucrados, especialmente el líder soviético Joseph Stalin, en gran parte gracias al pacto de no agresión que se había firmado con Stalin y la URSS. A pesar de esto, la sorpresa no fue tan devastadora como originalmente esperaba Hitler, con la intención de ser un ataque sorpresa y una rápida victoria. Hacia Rusia. Hitler decidió lanzarse a la conquista de Rusia para hacerse con sus recursos y eliminar una amenaza rival. Otro de los líderes fue von Brüning, ingeniero, el que inventaba los cohetes B-2 en esta Segunda Guerra Mundial. Otro de los líderes, Franz Halder, era un crítico permanente de la política. Durante la Segunda Guerra Mundial, él era quien dirigía la planificación y ejecución de las operaciones. Otro también de los líderes que la hallaron, Rutger von Lee, fue un oficial muy condecorado. Los espías de Stalin enviaron... 1 de mayo en Moscú, 1941. Desfile militar potencialmente impresionante como para tranquilizar al pueblo ruso de la posible invasión alemana. La diplomacia del ejército soviético pretendía contemporizar con Hitler hasta que las reformas del ejército rojo estuvieran completas.
En tanto, los generales discutían, Moscú seguía enviando granos y materias primas a Alemania, que hacían de la vista gorda ante las incursiones de aviones sobre territorio ruso. Hasta disminuyeron la construcción de defensas para no ofender a Berlín. Aun cuando el comisario de defensa de Stalin saludaba al agregado militar de Hitler, 3 millones de soldados nazis se acercaban. La batalla más grande estaba a punto de comenzar. Se destacaba en el campo de batalla a corta distancia, pero era menos efectivo en campos abiertos por su escaso alcance. La ametralladora MG-34 era una ametralladora medida alemana que fue fabricada y aceptada en servicio en la Segunda Guerra Mundial, que también utilizaban la unidad de infantería durante los años 1930 y permaneció como armas de defensa antiaérea y antitanque. La ametralladora MG-42, que también fue diseñada y fabricada en Alemania, que entró en servicio en el año 1942. El Carball 43, que también fue fabricado en Alemania. El Mauser Kar 98, que fue un fusil de cerrojo que emplea el cartucho 7.92. Fue un fusil estándar de la infantería. Fue uno de los fusiles más famosos del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. O sea que los soldados utilizaban más ese tipo de fusil porque era un fusil de largo alcance. Además del elemento sorpresa, los alemanes tenían una abrumadora superioridad en cuanto a capacidad humana y armamento. Sabían elegir, además, puntos de avance. 3 divisiones rusas de infantería fueron aniquiladas el primer día y otras 5 dispersadas. En 48 horas, 2.000 aviones rusos fueron destruidos, la mayoría en tierra. La fuerza aérea más grande del mundo había quedado casi inutilizada, y ahora, sin ayuda aérea, los ejércitos soviéticos fronterizos se esfumaron. En una semana, la Wehrmacht ya estaba a la mitad del camino a Moscú. En un mes, los alemanes habían conquistado una región 2 veces más grande que Alemania. Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren, öffnen die Mädchen gänzlos die Türen, ein Warm, ein Arm. La Operación Barbarroja. Esta fue una ofensiva militar a gran escala, llevada a cabo por la Alemania nazi. Esta ofensiva se caracterizó por utilizar una estrategia de guerra relámpago que había sido exitosa en las campañas de la Alemania nazi. Implementaban una serie de elementos como los ser ataques sorpresa, uso de tanques, apoyo aéreo, uso de infantería motorizada. Se empleó una variedad de maniobras tácticas, como el envolvimiento, maniobra en pinza, maniobra de flanqueo. Un elemento crítico para los alemanes era mantener el secreto sobre la fecha y la naturaleza de la invasión, para así sorprender a lo que es la Unión Soviética y obtener ventaja estratégica. La sorpresa fue un elemento clave para el éxito inicial de la Alemania nazi. Engaños sobre la fecha y el objetivo
Se dio también lo que es la Operación Crepúsculo, que es una operación de inteligencia para lo que es recopilar información del enemigo. Como en Francia un año antes, Hitler se preocupaba más por destruir las fuerzas enemigas en el campo de batalla que por tomar ciudades o conquistar territorios. Sus generales no siempre estaban de acuerdo, atraídos tal vez por las empresas rusas. Competían entre sí para decidir la toma de grandes ciudades y en especial Moscú. Opinaban que capturar la capital rusa de inmediato era necesario. Hitler prefirió destruir las fuerzas soviéticas en el sur primero. Para él Moscú no era prioridad. En agosto ordenó que los panzers miraran hacia el sur. Kiev, la capital de Ucrania, cayó a mediados de septiembre. Los camarógrafos de noticieros alemanes filmaron estas largas columnas de infortunados rusos que ya no estarían en primera fila de combate. Adelante otro infierno, encarcelamiento a mano de los nazis. De cada 100 prisioneros rusos, solamente 3 habrían de regresar con vida. Al alemán le dijeron que considerara a su enemigo ruso como infrahumano, pero el soldado alemán empezó a mirarlo como superhumano. Los rusos casi nunca se quejaban cuando caían heridos y siempre parecía haber más rusos en el horizonte. Un coronel escribió: en la batalla contra Rusia, los alemanes somos como un elefante que ataca a una horda de hormigas. El elefante puede matar miles de millones, pero a la larga el número de hormigas lo vencerán y solamente quedarán sus huesos. A fines de septiembre de 1941, después de escasos 90 días de guerra, los rusos habían perdido casi 3 millones de hombres, pero la resistencia soviética asombraría al mundo. Canjear espacio por tiempo. Estrategia rusa tradicional. Tiempo no favorecía a Hitler. Tenía que lograr la victoria decisiva antes del invierno. Derrotada Ucrania y con Leningrado ocupado, Hitler volvió los ojos al gran trofeo, Moscú, algo que muchos le habían rogado que hiciera desde el comienzo de la campaña. Moscú, en octubre del 41, ya era una ciudad en el frente. Las tropas alemanas estaban a tan solo 300 kilómetros de distancia. Desde agosto, cuando Hitler le dio a los panzers al sur, circulaban rumores de que produciría rápida capitulación. Moscú estaba bajo mando militar. La batalla de Moscú comenzó verdaderamente en octubre. Todo le salía mal a los defensores. En 2 movimientos tipo pinza, los alemanes capturaron otros 700.000 soldados. Goebbels llamó a los corresponsales norteamericanos a Berlín para anunciar la inminente caída de Moscú.
Cuando un comandante preguntó ¿cuándo nos van a mandar ropa de invierno?, le dijeron que no hiciera peticiones innecesarias en ese momento. Ya que cayó la primera nieve en Moscú, los defensores recibieron un nuevo jefe, Zhukov, algo que el servicio de inteligencia no creyó necesario avisarle a Hitler, aunque Zhukov había defendido Leningrado con enorme astucia desde septiembre, pero la resistencia de Moscú era una prueba más pesada que la destreza de Zhukov. La primera nieve se derritió, pronto los caminos se volvieron. Una demora ayudó a Zhukov a preparar las defensas de Moscú. A los rusos les quedaba menos de 400 tanques para resistir. Zhukov perdía terreno poco a poco, pero el tiempo lo favoreció, al llegar los vientos helados del norte. Una de las maniobras más espectaculares de la historia militar, panzers alemanes capturan casi 750.000 prisioneros en Kiev, a menos de 150 kilómetros al norte. Pocos días después, otra unidad tomó Mochas, 90 kilómetros al oeste. Una división de infantería llegaba a Word a solo 60 kilómetros. Mientras Hitler planeaba el final, Zhukov también proyectaba un contraataque, pero como había traído tropas de otros sectores a Moscú, solo le quedaba una reserva. 40 divisiones del frente de Siberia, entrenadas para luchar en las peores condiciones invernales posibles. Desde junio habían estado esperando un ataque japonés. En octubre, un espía de Stalin en Tokio le informó que Japón había puesto los ojos en otra parte. Esta vez Stalin lo creyó. Transportó las divisiones de Siberia a Moscú. Aún en este momento de crisis, la capital tenía tiempo para celebrar el aniversario de su revolución, y Stalin estuvo ahí. Podríamos decir que, a pesar de todos los defectos, Stalin rindió un enorme servicio a la nación de las repúblicas socialistas soviéticas, con su presencia, porque demostró dos cosas. Una, el comandante supremo no huía, y dos, que retenía su valor, y en este sentido de valor se esparció enseguida entre todas las fuerzas armadas. Los comandantes empezaron a decir: Stalin en persona estuvo ahí. Todavía no empleaba a los siberianos. Los hermanos no se habían percatado de la presencia cerca de Moscú de gran cantidad de tropas de refuerzo. Los alemanes tenían su propio problema. La temperatura era de 40 grados bajo cero. El aceite se solidifica en los colectores de camiones y tanques. El frío también afectó a los soldados. Hubo más bajas por congelamiento que por balas. Las bajas provistas eran de 275.000 hombres. 200.000 en septiembre. Se dieron que la quinta de 1922 no sería movilizada hasta movilizarse para no dañar la capacidad productiva de Alemania. El 1 de septiembre comenzaron los bombardeos con artillería en alto mando soviético. Ordenó evacuar 1.400.000 civiles, aunque murieron 400.000 en los diferentes bombardeos. El 15 de septiembre la ciudad estaba completamente cercada y solo tenía provisiones para 2 meses. Esto duró más de 2 años, hasta enero de 1944.
Ya esto le da vida a 1 millón de civiles. Los alemanes sufrieron casi 600.000 bajas, mientras que los soviéticos perdieron otro tanto. Solo en Leningrado, los alemanes contaron con el apoyo de la División Azul integrada. El ejército del centro, en el que iba hacia Moscú, encontró una encarnizada resistencia. Los soviéticos no se rindieron, presentaban lucha hasta la muerte, como fue en el caso de la fortaleza Brest, donde 9.000 soldados aguantaron el asedio durante meses y medio y casi sin provisiones. Murieron 2.000 y 6.800 fueron hechos prisioneros. Entre más adelante, había movilizado sus tanques de guerra y su lanzacohetes Katyusha, que ambos muy poderosos. Al recuperar los rusos parte de su territorio, empezaron a ver el horror de la ocupación nazi. En el primer mes de la contraofensiva, más de 300.000 enemigos fueron capturados o eliminados. Podemos decir que el pasado 22 de junio cumplió 83 años de la mayor operación militar en la Segunda Guerra Mundial. Este también fue en su efecto el mayor fracaso de Hitler. Pues muchos se preguntan por qué fue el mayor fracaso de Hitler. Pues Hitler no contaba con que la guerra se prolongaría a semanas y no predijo un equipo especial para el frío. En su momento, los soviéticos sí contaban con el equipo especializado para el frío, lo cual puso en desventaja a los alemanes, por lo cual la misión fue un fracaso para Hitler.